discutir práticas com crianças, com bebês, né? Assim. Então, quero te agradecer e quero agradecer também a Francesca e a Paula por terem aceitado o convite. E agora eu passo a palavra para você e você coordena como você quiser. Ok, obrigada. Então, eu vou agradecer também e dizer, gente, que elas estão 5 horas mais tarde que a gente. O motivo para a gente ter antecipado a apresentação, elas já estão prontas para dormir. Eu encontrei Francesca inusitadamente quando eu fui apresentar num congresso do Instituto Langage, Trabalhos com Bebês, onde estão vários dos analistas que se dedicam, né, a esse espaço. Estou falando muito rápido, Francesca? Não, está bem, eu entendo. Então, e eu fui apresentar a pesquisa que a escola fez numa UTI neonatal. E aí chegou na hora do almoço, enfim, aquele refeitório, não tinha lugar para sentar, ela estava sozinha, eu sentei, puxei lá meu francês para pedir licença e tal. Bom, a surpresa é que ela fala espanhol. Você nasceu em Buenos Aires, né? Não, eu nasci em Venezuela. Venezuela, pois é, nasceu na Venezuela, estava morando na Itália e falava portunhol, portanto. E daí a gente começou a se comunicar e tal, e mais recentemente, isso já tem um ano, fez um ano em maio, em junho fez um ano. E aí, agora, mais recentemente, nós estávamos também num espaço que trabalha com bebês e eu tive notícia de uma articulação que está sendo feita com a psicomotricidade e a psicanálise. E por que isso me fisgou? Eu não sei se todos sabem, eu, antes de fazer psicologia, eu fiz terapia ocupacional e me dediquei a atender o que hoje se chama bebês de alto risco, crianças encefalopatas. Na época, se chamava paralisia cerebral e a referência de atendimento no Rio era a BBR, a faculdade onde eu me formei. Então, trabalhei muito tempo com isso sem saber o que era psicanálise. Entrei para a psicanálise pela via dos hospitais psiquiátricos. Eu fui trabalhar numa instituição, uma colônia. E, bom, então, quando eu vi isso, eu usava muito isso, muito tempo trabalhei com crianças, fazendo manejo, manipulação do corpo, etc. E quando eu vi esse gancho, eu fiquei realmente fascinada e eu queria dividir isso com vocês, né? Como é que isso se dá, como é que isso pode acontecer. E é um trabalho multidisciplinar, né? Um trabalho onde o psicanalista entra com a palavra, né? E a psicomotricista, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, enfim, em métodos específicos. E o que também me surpreendeu, que eu quero marcar, e pedir a Francesca e a Paula que destacassem, é que eu trabalhava, lógico, com orientação de mães. E, para mim, era muito pesado dizer para as mães que elas não olhavam bem o seu bebê, que elas não estimulavam, que elas não sei o quê. Era muito pesado, né? A gente colocar na mãe, no olhar da mãe, no desejo da mãe, o peso, digamos assim, né? Da ausência desse link, desse laço, né? Com bebês de alto risco. E, assim, também, mesmo entre os psicanalistas, essa era a visão. Então, eu me surpreendi que não, que o bebê também tem a ver com esse laço. Então, eu passo a palavra agora. Agora era bom também a Paula se apresentar e a Francesca, uma apresentação formal, e a gente passa a palavra para a Francesca. Quem empieza a apresentação, Paula ou... Pode ser você que já está falando. ¿Yo? Sí. Entonces, voy a hablar español, pero lento, a ver si me entienden y párenme si alguna palabra no es muy clara. Yo soy psicoanalista y no estoy acostumbrada en hablar de psicoanálisis en español porque crecí en Italia y en Francia. Entonces el español, digamos que lo uso solo de vocabulario de casa, pero voy a tratar de ser más clara posible. Yo soy psicoanalista
de bebés y de adultos, claro, porque el bebé nunca está sin los padres. Entonces, en mi recorrido de estudios, entré en el psicoanálisis de una manera, digamos, particular, por casualidad, porque desde el principio empecé a trabajar en stage con Catherine Vanier, que es psicoanalista de bebés prematuros. Entonces, digamos que mi recorrido empezó con el autismo y los bebés, y luego con algunas pequeñas excepciones, como la transexualidad, siempre siguió en este recorrido. Le dejo la palabra a Paula para que se presente y después sigo mi presentación. A Paula me foi apresentada pela Francesca a propósito de uma live que nós fizemos sobre maternidade, e ela tem uma pesquisa fantástica também. Vamos lá, Paula, fala aí com você um pouco. Bom, primeiro agradecer o convite para compartilhar com a Francesca e com todos vocês. Eu sou psicanalista, trabalho com crianças, adolescentes, adultos e pais bebê. Recentemente terminei a minha tese de doutorado, cujo título é Encontros e Desencontros, a Travessia da Maternidade, em que eu abordo o tema desse encontro do bebê com a mãe e dos possíveis desencontros, trabalhando um pouco a ideia de que a maternidade não é algo biológico, mas algo muito mais complexo, uma vez que se trata do humano. E eu atualmente moro em Paris, e conheci a Francesca aqui em Paris, nesse mesmo congresso onde ela e a Teresa se conheceram. Então, são esses encontros da vida aqui que permitem essa possibilidade de compartilhar as ideias e de enriquecer e crescermos juntos. Então, Francesca, você pode começar. Ok. No sé si puedo enseñar yo hice pocas slides, diapositivas, Sí. o si alguien las puede enseñar, vamos a tratar. A ver. Sí. No Pronto, sé si ya está. ven, o si no me ven. Ya está. ¿Está? Sí. A ver. Bebé a riesgo y escucha del real. Empecé a, digamos, estudiar la cuestión del cuerpo en un primer momento con los bebés y también con pacientes transexuales. El dibujo que escogí es el dibujo de un paciente transexual durante su transición en el hospital, en la época que hice un stage, una pasantía en el hospital. Y después les explicaré poco a poco por qué hay una relación con la clínica del bebé. Ginette Rambeau es la persona que hizo la supervisión de Catherine Vanier cuando ella entró a ser la psicoanalista del equipo de neonatología en el Hospital de La Fontaine hace 25 años, 30 años. Ella dice que el psicoanálisis trata de las consecuencias asociadas al hecho de que el hombre habla. El cuerpo es hablado. El ser humano está atravesado por el lenguaje y, como ella dice, el cuerpo lleva las coordenadas de un discurso particular. Mientras estaba escribiendo estas palabras, se me ocurrió un verso de la Biblia que dice que en principio era el verbo. El principio, antes de toda cosa, era el verbo. Y luego me di cuenta que cuando hablan de verbo, hablan de Jesús, y el verbo era Dios, con Dios, y siento que algo estaba ligado al cuerpo. Por lo menos así lo escuché. Entonces pensé en Lacan que dice que el lenguaje nos precede y que antes de que toda cosa, la palabra se hace carne y nos habita, creando esas coordenadas de las cuales habla Ginette Rambeau. En
quería hacer una paréntesis entre esta slide y la otra, porque creo que es importante recordar que la clínica del bebé nació en Francia, en Europa, digamos, en el después de guerra, cuando hubieron los primeros acontecimientos de los niños abandonados o separados de los padres por enfermedad, por muerte, por problemas de después de guerra. Y Spitz, que es el que, digamos, notó lo que se llama el hospitalismo, creo que se dice así también en portugués, Sí, sí, ¿verdad? perfecto. Hospitalismo. Nos enseñó mucho sobre, digamos, lo que luego pudimos identificar como las curas maternas personalizadas, que indican en lo que en psicoanálisis llama las funciones, la función materna. Yo tenía una profesora que se llama Miriam Seger, que nos contaba que en su época, cuando empezó a trabajar en la maternidad, las cunas tenían números. Y cuando ella preguntaba cómo se llamaba el niño, el bebé, al cual ella quería dirigirse, nadie sabía, porque había solo el número, y el número había que preguntárselo a la directora, que luego podía buscar un nombre. O sea que el nombre del niño no era accesible. Esos son, digamos, los cuidados poco personalizados, anónimos, que rellaman la atención, por ejemplo, en el hospitalismo. Antes del hospitalismo se decía que eran el maltrato parental que daba los problemas a los niños que tenían marasma, que no lograban moverse más, que tenían problemas de la mirada, que no miraban más. Y esto dio, digamos, abrió el campo a, digamos, volver a pensar lo que eran los cuidados en las instituciones, en los hospitales, de los niños hospitalizados por mucho tiempo. Ahora, podemos avanzar una página después de esta introducción. A ver, entonces, Catherine Vanier, que es mi supervisor desde el 2010, con quien empecé a trabajar con niños autistas y seguí con la cuestión de los bebés. Trabajó muchos años con Dolto y Montmanoni, antes de integrar el servicio de neonatología en el Hospital de La Fontaine. Catherine estudió mucho el concepto de sujeto, con una ventaja, que ella está allí desde que nace el bebé, desde el principio. Lamentablemente se sabe que los resultados estadísticos de bebés prematuros que no tienen problemas neurológicos muestran un alto número de psicosis, de autismo y de hiperactividad. Lo que llevó a Catherine a estudiar mucho sobre la constitución del sujeto y de la psique humana en el principio de la vida. Diría casi antes, porque en los prematuros que nacen 2, 3, 4 meses antes de término, se habla de verdad de una prematuridad extrema, y esa situación permite de verdad estudiar con una lente que engrandece todos los pequeños pasajes de la evolución del pequeño ser humano, cómo se humaniza el ser humano. Catherine Vanier se basó mucho sobre un concepto que aclararé luego, de su marido, Alain Vanier, que es la suposición del sujeto, que veremos con más detalle después.
Catherine dice que desde el principio, en el psicoanálisis, el bebé no es todavía un sujeto. No está todavía en posición de sujeto, sino en posición de objeto. El objeto del deseo del otro. Precisa además que erróneamente se le atribuye a Françoise Dolto que el bebé es una persona, cuando en realidad lo que Françoise Dolto les ha enseñado día a día es que no es una persona. Así nos explica que el bebé prematuro, que está en un estado de neotenia, no sabe que existe. Si lo dejamos solo, muere. Así como recuerda Winnicott. El bebé no existe, pero lo que sí existe es lo que pasa entre el bebé y la persona que se ocupa de él, como un espacio transicional. Winnicott trabajó mucho la cuestión del bebé y de la relación madre-bebé y lo que siente el bebé en los primeros días, por ejemplo, la agonía primitiva de derrumbe, que luego él reencuentra en otras patologías más graves, como psicosis y autismo. Y como dice Freud, el bebé todavía no piensa. Hasta que llega una persona que sabe lo que Freud llama en francés l'autre secourable, pero no logré traducirlo en español, el otro que ayuda. Yo creo, no sé cómo lo traducirán en portugués este concepto. É o que foi traduzido do Nebermensch em alemão. É o que cuida do bebê mesmo. O próximo prestativo, algo assim. Próximo prestativo. Exacto. Que está, digamos, encargado de darle los cuidados, las curas, la comida y también de digamos, llenar lo que son las necesidades del bebé a nivel afectivo, no solo, digamos, biológico. El bebé, por ejemplo, tiene un dolor muy grande cuando está en hipoglicemia, cuando tiene hambre, el dolor del bebé es extremadamente alto y digamos que se baja el dolor en el momento en que el otro que viene en ayuda le da comida, le da cariño, le da afecto, que baja esa tensión. Freud habla de una tensión alta del bebé, que se baja con la presencia del otro. Entonces, Alain Vanier trabajó el concepto de suposición de sujeto en el 89, digamos basado en la lógica del signo, no tanto del significante. Él dice que para que pueda existir el sujeto, los cuidados, las palabras tienen que estar acompañados de esa suposición de sujeto y esa suposición dará al bebé el sentimiento de existencia. Así que el bebé existe en la madre y por la madre, o cualquiera que se ocupe de él y que lo nombra, le dice lo que siente, le atribuye pensamientos. Pero dice que el sujeto en un primer momento está en el otro que lo supone. Y Catherine Vanier nota muy frecuentemente que tiene que ser un otro que no se identifica con las máquinas, por ejemplo. Cuando estamos en neonatología y que un bebé está pegado a una máquina que, digamos, totalizante, llena todas las necesidades, no crea ninguna falta y no tiene, digamos, separaciones, es constante. Si el otro se identifica con esa máquina, va a ser difícil que ese otro pueda suponer un sujeto en el bebé. Al nacer,
cuando no hay palabras de la madre o del sustituto dirigida al bebé, el bebé no puede hacerse su objeto. Si el bebé no tiene ese encuentro con el deseo de la madre, con esa falta también yo diría, y no tiene idea de lo que puede satisfacerla, ella no tendrá faltas y no pedirá nada. Y él no se propondrá como objeto. El recién nacido no tendrá nada que darle y no irá a ocupar ese primer tiempo necesario el lugar del falo, el falo imaginario, que abriría justamente a la separación. En la situación de los bebés prematuros, lo que pasa es que el nacimiento, digamos, el parto y la prematuridad impiden que haya una separación, anulan la separación, impide su simbolización, digamos. No permite, por ejemplo, que la madre tenga prosodías, picos de motheries, así como se le hablan las madres a los bebés. Motheries, no sé cómo se dirá en portugués. Manhãs. Mañez, ok. Y digamos que la sideración de algunos acontecimientos como los de un parto prematuro, que hacen madres prematuras también, impiden la suposición del sujeto en una madre. El equipo necesita, digamos, sustituir ese otro que ayuda durante esa espera, durante la espera que la madre pueda nuevamente estar disponible, llevada por el equipo a suponer un sujeto. El equipo la ayuda a poder lograr suponer el sujeto. El tiempo, digamos, blanco en el cual ella no lo logre, es muy importante que ese equipo interdisciplinar, con el trabajo de una psicoanalista, estamos hablando del trabajo de Catherine Vanier, pueda hacer lo que se llama una función materna, una sustitución, digamos, de esa función. Ese corte permitiría la creación de un lugar en el otro, ese lugar que permitiría acoger el sujeto. Hay madres, puse ejemplo, miembro fantasma, porque hay madres que después del parto sienten el bebé todavía adentro. No sienten que el bebé salió. Tienen esa sensación en el cuerpo que no, o sea, que aclara cuánto la separación no ha tenido lugar para ellas. En el servicio de neonatología, las máquinas que responden a las necesidades del bebé de esa manera omnipotente, empieza a ser parte del cuerpo del bebé. Él empieza a integrar, digamos, como ambiente, las máquinas y como él todavía no se diferencia, esas máquinas empiezan a ser parte de su cuerpo. Si lo dejamos solo con la máquina, todo el desarrollo del circuito pulsional se vuelve problemático. El mundo tecnológico sin sentido es un puro real, al que el bebé se identifica, un otro absoluto, si nadie viene a interrumpir como tercero entre ellos esa cadena. ¿Cómo podría ver el transfer con un bebé? Bueno, Alain Vanier nos explica que se parece mucho al transfer que se pone en lugar con los pacientes autistas y con los pacientes psicóticos. ¿Cómo se lleva entonces el bebé a construirse como sujeto gracias a este transfer? Como en el caso de los psicóticos y los autistas,
el analista tendrá que arriesgarse a su propio deseo de analista. El deseo, como dice Lacan, está al centro del transfer. Por ejemplo, Lacan dirá que con el neurótico tenemos algo que escuchar y que no es porque los autistas no hablan que no tenemos nada que decirles. O sea que del neurótico tenemos algo que escuchar y al autista algo que decirle. Y así tal cual es para los bebés. Alain Vanier dirá que el analista presta pensamientos al bebé en el transfer, suponiendo al bebé un sujeto que confirmará y soportará su teoría. Klein, por ejemplo, y Alain Vanier la cita mucho con el caso de Dick, supondrá su teoría sobre el niño, sobre Dick. Porque como decía, no lograba, digamos, decía que no entendía nada, que no habían repeticiones y que no habían maneras de interpretar el inconsciente en el caso de Dick, y como su teoría no tenía suficientes bases, suponía una teoría con el sujeto de Dick. Alain Vanier, para, digamos, añadir detalles a lo que es la suposición del sujeto, dice que la madre o su sustituto supone el sujeto del cual recibe un signo antes de suponer un saber en el bebé. Ella lo sostiene y al mismo tiempo se representa como separada de él, separación que ella puede anticipar porque el sujeto está en ella. Así hace el ejemplo de Ferreira en el 95, el turn talking, observa que la madre reacciona diferentemente si hay una lalación o dos lalaciones. Cuando hay una lalación, la madre contesta sí o no. Y cuando hay dos lalaciones, la madre interpreta una frase completa, hablando en el lugar del bebé y prestándole el yo como si le diera su voz. El bebé necesita su cuerpo para manifestar esos signos de los cuales habla Alain Vanier. El signo Alain Vanier lo entiende como en una lógica de Peirce. El bebé que, digamos, manda signos que el otro puede interpretar como siendo dirigidos a él, le permite entrar en la relación al otro, le permite al bebé de entrar en la relación al otro, creando un prelenguaje para que el bebé que entiende el efecto que hace en el otro. El bebé en un principio, que sean movimientos o miradas, si hay un otro que, digamos, se siente, digamos, el punto de la relación con el bebé, se siente llamado por el bebé, interpreta esa llamada del bebé, el bebé va a sentir que tiene efecto sobre él y va a repetir. Y allí va a entrar algo de lo que es un prelenguaje, se va a instaurar algo de la relación. Pero hay bebés que fallan y hay otros que fallan también. El bebé, si el otro falla o si el mismo bebé falla, puede caer en una desesperación. El caso de la depresión materna es un ejemplo como otros del otro que falla. Y el bebé que falla y que luego deprime la madre es el riesgo de autismo, por ejemplo. Será Maud Manoni que dirá que el bebé enferma a la madre. Porque en efecto hay bebés que fallan esa iniciación
ese provocar la reacción del otro. Hay bebés que no provocan la reacción, que responden, pero no la provocan cuando uno no los está solicitando. Y eso tiene efectos sobre el otro. Tiene efectos sobre el equipo médico, tiene efectos sobre cualquier otro que se ocupe de él. Por ejemplo, el riesgo de autismo incluye un movimiento corporal muy leve, mucho menor que un bebé en buena salud, y puede inhibir la madre o el sustituto. ¿Cómo Un funciona rato, Francesca, un ratito. Sí. El niño que está, el sujeto que está manipulando las telas, no está trocando. ¿Usted podría avisar cuando ella va a cambiar la pantalla? Sí, es la próxima. Perdona. Es la última. Aquí está. Gracias, ok. Entonces, hablando del riesgo de autismo, el movimiento corporal del bebé que está inhibido inhibe la madre, inhibe los sustitutos maternos. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el apego cuando los médicos no saben si el bebé podrá sobrevivir? ¿Cómo el bebé podrá fabricar una madre en esas condiciones? Así como cómo el bebé podrá fabricar una madre si él en su equipo biológico tiene algunas deficiencias, tiene algunas fallas en el equipo del bebé. Alain Barnier dirá que solo cuando el objeto de necesidad se inscribe en un pedido de amor se podrá crear una madre, dando lugar al otro simbólico. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, en lo que se llama los signos que reciben la madre y los sustitutos, los signos de lo que es la motricidad del bebé. Por ejemplo, Catherine Barnier, varias veces en casos de madres en dificultad en neonatología, ha llamado a psicomotricistas y sensorimotricistas que ayudan a los padres a identificar los signos de comunicación del bebé, que son muy discretos, que no son nada fáciles de identificar, para tratar de crear ese circuito pulsional que también nos explica la SNIC con los bebés a riesgo de autismo, que fallan en lo que es el tercer tiempo de la pulsión, por ejemplo. La posibilidad de tener un trabajo interdisciplinar con lo que es los signos y identificar las posibilidades del bebé y las imposibilidades puede permitir al ambiente adaptarse mejor, conocer mejor al bebé y, digamos, instaurar la relación de una manera más personalizada, más específica con ese bebé, con ese deseo, con esa historia. Lo importante de la sensorimotricidad, yo creo, en un ambiente, digamos, como la neonatología, también puede ayudar a los padres a identificar esos signos para lograr suponer un sujeto, aunque pasando por otro camino, digamos, paralelo, junto al psicoanálisis, junto a el deseo del equipo médico de
hacer circular una palabra de manera diferente y el deseo de trabajar también de manera diferente puede ser un recurso muy importante para lo que es suponer un sujeto. Ahora abro a lo que quieran que aprofundize. Me digam vamos fazer o seguinte, a gente agora passa para a Paula coloca algumas questões e depois a gente abre para o público, né? Assim fica bem, Flávia, né? No añadí que a lo mejor Paula quiere hablar de eso también, que en la cuestión del hospitalismo hubo Jenny Aubry en Francia, pero también Amy Pickler, que hizo mucho trabajo sobre los cuidados personalizados de los bebés que necesitaban los sustitutos maternos. Isso. Então, palavra com a Paula agora, para começar o debate. Bem, Francesca, se eu estiver falando muito rápido, você tiver dificuldade de entender, você também sinaliza. Mas é tão rico isso, né? Assim, fiquei te escutando e a primeira coisa que eu pensei é essa frase do Goals, né? Que ele vai dizer justamente, né? Pensando aí no pós-guerra e nessa necessidade de acolhimento desses bebês, não necessariamente prematuros, mas cujo vínculo com a figura materna é rompido muito prematuramente, e aí, claro, se instala um trauma. Pero la ausencia real, la ausencia física real, no incluye la ausencia de función materna. Eso es lo que descubrimos. Sem dúvida. Isso. Essa é a grande descoberta da Amy Pickler, né? Era essa a minha questão, até eu conseguir descobrir a existência dela. Era quem é, que acontece com esses bebês? Por que esses bebês conseguem superar, né? E, claro, o trauma está lá. Vai haver um trabalho suplementar, necesariamente. Porque hay madres presentes en la realidad que no hacen función materna y que no hacen su posición de sujeto, y hay el hospitalismo a domicilio ahora, que es el hospitalismo en casa. Sí. Es lo que ahora llamamos el hospitalismo a domicilio en Francia, porque no es la presencia o la ausencia real que implica que funciona. Sim, sim. Então, quer dizer, a falta da figura biológica, mas há a possibilidade de uma substituição. Né? E isso é muito interessante, porque o que a gente... Agora, eu estou um pouco distante da realidade dos abrigos no Brasil, mas quando eu trabalhava muito próxima dos abrigos, a grande dificuldade é que ali a cuidadora tentava ocupar o lugar da mãe. E o papel não é esse também. Né? Quer dizer, porque se a cuidadora entra no lugar da mãe, ela fecha o espaço para que essa criança possa se vincular com uma mãe que terá o desejo de adotá-la. Então, isso é muito confuso para a criança. Né? E a proposta da Amy Pickler, nesse sentido, é incrível, porque o que ela vai dizer é que o cuidador precisa se ocupar daquele corpo e do psiquismo daquela criança, considerando aquele bebê como um sujeito, mas ela tem que ter muito clara que, apesar de exercer uma função de cuidado e, em alguma medida, uma função materna, ela não é a mãe da criança. Então, há todo um treino, digamos, uma supervisão e um suporte oferecido a essas cuidadoras para que elas possam acolher e se ocupar daquele corpo de maneira muito atenta e respeitosa, mas sem ousar
obturar o lugar da figura materna. La diferencia entre tratar como sujeto y el concepto de Alain Vanier es que sabiendo que no hay sujeto y que la suposición crea el sujeto por el propio deseo, por la falta que hay en el otro, es lo que implica el movimiento de creación y de constitución del sujeto. Esa es la diferencia entre las teorías de antes, digamos, muy abstractas y un poco más generales, y el concepto de Alain Vanier, que es mucho más específico, más articulado. Yo se lo resumí, pero es bastante articulado en lo que es el deseo del analista que trabaja con el bebé, o el deseo de la madre que tiene que ver con el bebé. Alain Vanier dice que no es tanto el otro, sino la esencia del otro que cuenta. Sim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu fiquei pensando aqui, na minha pesquisa de mestrado, que eu vou falar muito sobre a questão da criança abandonada, a imagem que me vem, pensando na criança no abrigo, é aquela criança opaca, sem brilho, porque o investimento afetivo é muito limitado, realmente, né? Pelo menos naquele tipo de acolhimento das instituições totais. É muito difícil investir individualmente no bebê, né? E o que a gente observa em Loxi, justamente, né? Quer dizer, o que a Amy Pickler vai propor é um acolhimento em que os bebês são os bebês brilhantes, eu digo, do narcisismo primário, porque tem alguém que se ocupa daquele corpo, e se ocupa muito atentamente àquele corpo. Mas o que de maneira regular, previsível. E ordenada, sim, e previsível. Sim, sem dúvida, sim. Então, mas o que eu fiquei me perguntando aqui, era isso que eu queria, né, compartilhar com você, é se no caso da criança prematura, eu acabei de ver um dos filmes aí, que inclusive foi indicado ao Oscar, eu não sei se alguém de vocês viu esse Pieces of a Woman, em que a mãe dá à luz e o bebê morre na sequência, nasce bem e morre na sequência. E essa mãe fica dilacerada, essa mãe, né? E claro, não há uma resposta para a morte daquele bebê. Mas eu fico pensando do ponto de vista narcísico, essa mulher defeituosa que dá à luz um bebê que não vinga. E fico pensando no caso da mãe do bebê prematuro, isso é um caso que a gente tem compartilhado, né? Enfim, a mãe desse meu paciente que você conhece, e que fico pensando nessa mãe que ela também é defeituosa. Fico pensando no investimento que que a mãe do bebê prematuro, ou seja, essa mãe que falha. No sé si es la madre que falla, sino que falló la maternidad porque no logró ser madre. Sí. No, el bebé no creó la madre, no pudo, porque no hubo la separación. Entonces, es como decía Catherine Vanier, cuando hay un parto y una prematuridad juntos, se anula la separación, pero también se impide la maternidad. No es madre. Sim. Dá licença um minuto aí, esse tema é muito quente, tem gente querendo perguntar, a gente pode abrir para as outras perguntas? Claro. Então, gente, vamos ver quem é que está escrito aí. Alexandre, você me ajuda? Paola, ¿puedes leer las preguntas? ¿Quién faz? Tem... só um instante aqui. Tem o Jorge Luiz, ele falou que está entrando para conhecer a psicanálise lacaniana agora, está gostando muito, e está perguntando se
Gostaria de saber, segundo a abordagem lacaniana, acontece o trauma no indivíduo? Acontece o trauma. Segundo a abordagem lacaniana, acontece o trauma no indivíduo? Essa pergunta dele. E a Flávia queria falar nessa sequência. Deixa a Flávia falar também, a gente vai juntar todas as questões e depois responde num bloco só. Não é melhor? ¿Entendeu, Francesca? Ok. Sí, solo Paola me tiene que explicar la pregunta porque no la entendí bien. Sim. Explicaremos. Flávia. Então, oi, obrigada. Então, queria agradecer muitíssimo a Francesca e a Paula pelas contribuições. É um assunto, assim, vocês trouxeram muitas coisas, muitas questões, é um assunto que me interessa muito. Desculpa. Bom, eu teria muitas questões, mas queria colocar uma assim. Vocês falaram muito sobre bebês prematuros e também assim bebês abandonados. Eu achei super interessante essa a ideia, Paula, dos bebês abandonados, assim. E eu também, assim, eu tive muita experiência em instituições assim que trabalhavam com questões neurológicas. Eu trabalhei na BBR, no Pestalozzi, onde assim havia um grande número de crianças com problemas neurológicos sérios, deficiências sérias, né? Então, assim, vocês falaram que uma das causas do autismo poderia ser essa prematuridade, o abandono, a deficiência. No entanto, né, assim, isso não é, digamos assim, uma condição para o autismo, né? Porque existem crianças que não têm nenhum problema de prematuridade, nem abandono, nem deficiência, e ainda assim têm o autismo, né? E o contrário também, tem muita criança prematura, abandonada, com deficiência, que não tornou-se autista, né? Então, eu suponho, né, que a causa do autismo assim, seja uma questão contingencial, né? Não está no orgânico, é uma contingência. Talvez uma prematuridade, talvez uma criança abandonada, talvez assim, qualquer outro motivo, né? E aí, assim, qualquer motivo, pode ser uma coisa muito sutil, muito boba, pode desencadear, né, assim, um autismo. E aí vocês falaram de função materna. E aí eu queria, assim, porque na fala da Francesca, especificamente, eu entendi que, às vezes, tem uma questão orgânica, que seja pela prematuridade, que pode dificultar ou causar o autismo. E aí, se você pudesse, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque deu a entender, não sei se eu entendi mal, mas deu a entender que esse problema orgânico poderia, né, assim, fazer com que a criança não percebesse a mãe, etc., etc. Né? O que eu acho, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não sei se eu entendi mal, porque eu não concordo muito, né? Assim, que um problema orgânico possa desencadear o autismo, né? Aí queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E assim, eu queria entender também o que vocês entendem sobre função materna, porque, na verdade, é um significante, assim, nos textos, nos seminários de Lacan, assim, eu não encontro esse termo, eu encontro desejo da mãe, especificamente, né? E aí, assim, eu queria entender se vocês estão fazendo uma equivalência. Tá. Eu quero falar, eu vou furar a fila um pouquinho, que eu quero falar seguido da Flávia, até para discordar, porque essa questão, quer dizer, de maneira nenhuma eu estou discordando que a questão orgânica, física, motora, ser causa do autismo. Não é essa questão que eu vou trazer. Mas o que me fisgou foi a possibilidade da gente incluir uma ação que vem do bebê,
e aí eu vou perguntar mais especificamente sobre isso, nessa falência, nessa falha, né, nesse laço mãe-bebê, que não ficasse só a cargo da mãe o estabelecimento desse laço. Bom, então, quer dizer, eu discordo de você, não dizendo que isso seja caso de autismo. Eu acho que existem muitas questões que podem levar ao autismo, inclusive, sim, algo que parta só da mãe e que essa criança não tenha nenhuma deficiência, digamos assim. Mas, em alguns casos, e aí eu fico perguntando o seguinte, agora para a Francesca, isso que você chama de signos, né? Sinais que a criança dá para a mãe, eu suponho que podem estar incluídos aí atividade reflexa, como, por exemplo, o chupeteio, como, por exemplo, o balbucio, você falou, a lalação. São atividades reflexas, ¿no? Que de alguna manera... el signo de cual habla Alain Vanier es un signo leído como lo dice Peirce. Ah, sí. No es un reflejo. Sí. Es solo para diferenciar que no es un significante. Sim, sim, sim. E aí, quer dizer, a mãe, de alguma maneira, essa ideia de função, me parece, embora a gente não encontre na literatura, geralmente função é designada ao pai, né, porque introduz o significante, mas entendo que, ao introduzir o significante, essa mãe estaria funcionando como função paterna, porque ela introduz, transforma o signo em significante a partir de dirigir ao bebê o seu desejo, ou seja, a sua falha, né? E aí, essa falha, nesse retorno pulsional, implicaria, portanto, elevar isso que é signo à categoria de significante. É isso que eu entendi. Eso es después. En vez la función materna es identificarse con el bebé, lograr atribuir una función de atribución, por ejemplo, decir, oh, está llorando porque quieres un beso, porque tienes hambre, o porque quieres un abrazo, y la función paterna en la madre es más, ¿qué tendrás hoy? No sé si es hambre o si es que no te gusta algo. ¿Qué será que quiere el bebé? ¿Qué será? No sabe. Una falta. Da la posibilidad que el bebé algún día diga, no es lo que piensas tú. Estás equivocada. No era hambre. Pero quando a mãe fala para o bebê, ai, coitadinho, tem fome, já está aí introduzido uma falta, porque ela está usando... Eso es. Esa es la función. Esa es una función materna con inclusión de la función paterna. Isso. E é uma falta anterior. E o pai vem, de certa forma, ratificar, ele vem reeditar essa falha, dizendo, realmente eu não sei bem. Esa es Graciela Crespin, que escribió un libro, L'épopée du nouveau-né, en la cual ella dice que es la articulación entre el discurso de la función materna y de la función paterna que logran, digamos, instaurar esta articulación del significante. Ella lo explica muy bien, es Graciela Crespin, que especifica mucho mejor lo que son las funciones parentales. Desculpe, y cómo se articulan. Desculpe, ela te respondeu, Flávia, eu entrei ahí. Sí, Flavia. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que es la contingencia. El sujeto del autismo es un sujeto muy amplio porque ahora que está el espectro autístico, todo entra un poquito adentro. El otro día Alain Vanier dijo en una conferencia que el autismo secundario, por ejemplo, en el autismo secundario se consiguen muchos episodios de separación real.
con los padres. Pueden ser también temporáneos. Dio el ejemplo de un paciente que a los 10 meses fue separado de su mamá y su papá por una vacación y lo dejaron en casa de los abuelos por unas semanas, no mucho. Y cuando volvieron a reencontrar el niño ya no miraba, se balanceaba y tenía estereotipías, un inicio de estereotipías. Y al volver a casa, en pocas semanas, eso desapareció. Ahora me pregunto si el niño hubiera quedado meses en casa de sus abuelos que no conocía bien, sin sus padres, de manera repentina, sin haberlo avisado, sin haberlo preparado, sin haber tenido esa atención, digamos, al bebé. Me pregunto si se hubiera vuelto lo que llamamos autismo, o aunque era reversible en ese momento. En lo que hablabas del problema neurológico, las estadísticas dicen, y lo que dice los estudios de Catherine Vanier, son que los que no tienen problemas neurológicos debidos a la prematuridad muestran un alto número de autismo, de hiperactividad y de psicosis, excluyendo los problemas neurológicos. Ahora, Lasnik, Marie-Christine Lasnik, dice a menudo que en muchos bebés que no son prematuros también hay una predisposición genética y hay una falla del equipo del bebé que está expuesta a una contingencia. Por exemplo, a dor. Este bebé... Por exemplo, a dor do problema gastroesofágico, que é o que eles estão estudando profundamente agora, né? A questão do refluxo e da hiperextensão do bebê, essa hiperextensão muito relacionada, talvez, à questão gastroesofágica, y disculpa te interrumpir. El dolor, sí, Eso, es la cuestión del dolor, porque eso. el dolor en el bebé a riesgo psicopatológico y de autismo en particular, el nivel del dolor es mucho más alto que un bebé común, que un bebé banal. Essa é a falha do equipamento a que você está se referindo, né? Que é o que ela vai chamar da falha do equipamento. Pero yo creo que não houvesse um filtro, né, que protegesse o bebê, é uma hipersensibilidade. Pero yo creo que es... Assim, será que a gente não pode pensar, nesse caso específico, a dificuldade de significar essa dor? Eso era lo que iba a decir. De simbolizar isso, não por ser... Pero no solo simbolizar, también lo largo de la crisis. Tem que tratar a dor. Lo largo de la crisis que impide la relación y no permite que los padres se sientan secourables, que se sientan ayudantes del bebé. El bebé pierde confianza en las capacidades de los padres pierden confianza en ellos. Van a destruir la paternidad, la maternidad, y allí se pierden. El encuentro no es más posible, pero yo personalmente creo que es también por la poca prevedibilidad de las curas, por la poca regularidad que se puede instalar teniendo dolores impredecibles, de una durada demasiado larga con respecto a las posibilidades del bebé de sostener un despego real, una separación real. Tiene que pensar que un bebé que está en el dolor está separado de los padres. Es como si lo hubieran tirado en un lugar perdido donde él no sabe dónde está.
São no bebês sabe que qué choram a noite pasa. inteira, em muitos casos. Bebês que E eu passam a ima- noite em claro com os pais acordados na posição vertical. Isso esgarça a relação, né? Isso dificulta para ambos os lados. No- Tem a y questão el bebé no sabe qué pasa y no tiene representaciones. Como dice Freud, no piensa hasta que no llega, pero si el dolor es demasiado largo, la representación tampoco puede llegar. La Eu concordo com simbolización vocês. Só uma tampoco. coisinha. Eu concordo com vocês, mas existem casos também de crianças com muitas dores, com muitos problemas neurológicos, Sí. que ainda assim os pais conseguem acolher e conseguem significantizar as dores. Y eso mejora el cuadro, eso E a mejora criança, mucho el cuadro. exatamente. Então, assim, Sim. isso que vocês estão falando, eu acho que é super pertinente, mas eu Sim, acho sim. que vai no caso a caso, né? Sim. De poder pensar o que essa dor dessa criança não pode ser acolhida pelos pais. Isso tem a ver com a história de cada pai, né? Assim, que Pero en el bate, caso, que eu tomo en el como uma caso que dice contingência. usted, en el caso que dice usted que hay un problema neurológico, hay que pensar en la epigenética, porque en la epigenética, si uno agarra a un bebé muy temprano, con un cuidado precoz de sensorimotricidad, de acompañamiento psicoanalítico de padres y bebé, eso puede modificar las conexiones en el curso del desarrollo. Hay un caso especial de Marie-Christine Lasnik que ya publicó de una bebé que ya conoció a los tres meses y que todavía no se sabía que tenía un problema grave neurológico y tenía una enfermedad genética. Y lo descubrieron a los 5 años, 4 o 5 años, y la niña no tenía síntomas de la enfermedad genética, porque desde los 4 meses estuvo en tratamiento como bebé a riesgo, porque tenía todos los signos de riesgo autístico y psicopatológico, y ese tratamiento permitió un equilibrio, digamos, como un paliativo neuronal, cerebral, que le permitió no tener los síntomas de una enfermedad genética, en la cual todos tienen, se llama un autismo sindrómico, que es un autismo debido a una enfermedad genética. Tiene todos los síntomas del autismo, pero sí está identificado como una enfermedad genética. No sé si Paola se acuerda de este caso, que es muy interesante y que implica cómo la epigenética y el cuidado pueden modificar el desarrollo también frente a problemas neurológicos. Graças à plasticidade cerebral, né? Há uma plasticidade cerebral em jogo, né? Tem Pero la perguntas plasticidad mais... cerebral es después, la epigenética modifica los genes. La plasticidad cerebral no modifica los genes. Sim, sim. Vamos abrir, tem perguntas aí, Alexandre, acho que tem 2 ou 3 perguntas no chat. A Ingrid gostaria de falar. Pode abrir seu microfone. Ingrid. Boa tarde a todos, quer dizer, boa noite, né? Acho que a maior parte já está de noite. A minha questão é sobre os diagnósticos de autismo em bebês e crianças. Eu vejo que boa parte desses diagnósticos chegam pelos pediatras ou por psiquiatras. Eu fico com muito dúvida. A criança não fala. Eu recebi já casos em que a criança não falou até os 6 anos e havia o diagnóstico de esquizofrenia, né, na vida adulta. E agora, com 2 anos, já tem diagnóstico de autismo, né? E o que é esse monte de diagnóstico de autismo? Quando é autismo? Quando é psicose? Quando dá para fazer essa diferenciação na infância, né? E eu também, o caso de hiperatividade, né? Por exemplo, eu tenho
conheço um pediatra que faz esse diagnóstico e tem um aconselhamento para os pais compreenderem, para os pais aceitarem. E uma dessas famílias me mostrou, né, o que era passado. E, bom, era muito fácil ver que um pai nunca dizia não para essa criança, né, que na época era um bebê. E, bom, quando que é realmente esse diagnóstico de hiperatividade, quando não isso é daquela relação, quando que a gente deve pensar que aquilo é da criança? Vamos rodar outra pergunta aí. Cecília também quer, mas acho que tem outra pessoa na frente, né? Henry. Em vias de pensar um ateliê da criança, como... vou falar mais devagar, né? Em vias de pensar um ateliê da criança, como as expressões criativas, sensório-motoras ajudam na elaboração do traumático. Faço a pergunta inspirada pelo desenho de um pássaro nos slides. Podia repetir a pergunta ela mesma, porque com a leitura do Alexandre eu não entendi. Yo creo haber entendido, porque en efecto no expliqué el dibujo de qué es el fénix. Es una paciente transexual que dibujó el fénix que nace de sí mismo, porque nosotros le pedimos de dibujarse a sí misma. Y se dibujó como fénix porque nació de sus propias cenizas. En la transformación, digamos, corporal, ella se representa como nacida sin el otro. Y en efecto, yo le pregunté qué era esa estrella cerca del fénix. Y ella me dijo que esa era su alma. Y le pregunté como que su alma está afuera de su cuerpo y que no está conectada, que no está legada. Y mientras escribía la presentación, me hizo pensar mucho en la suposición del sujeto y que el sujeto antes de existir está en el otro. Pero en el caso de esta paciente no hubo otro. Por eso esa estrella y esa alma está en el cielo, porque no encontró a otro con una falla que pudo sostenerlo y que le pudo dar un lugar para luego él crear el otro, o sea, que él pueda aprender a identificar el otro. No pudo ser soportado y llevado. Eso es lo que entendí de la pregunta. Cecília quer perguntar? Vai lá, Cecília. Cecília. Oi, boa noite, né? Boa noite, obrigada pelo ateliê maravilhoso, uma maravilha via Francesca, Paula, isso, muitas coisas riquíssimas. Fechou o microfone. Não se oye mais. Fechou Francesca. o microfone. Oi, Francesca. Francesca, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, me impressiona muito, eu tenho estudado também muito a questão dos bebês, tem me interessado bastante, e é muito evidente o quanto que um bebê pode desmotivar a mãe e, portanto, impedir que esse circuito pulsional se estabeleça, né, por diversas razões. Isso é muito claro para mim, o quanto eu acompanhei um caso de uma criança que tinha muitas questões, tinha auditivas, visual, tinha uma deformação física e também um problema motor. E, mesmo assim, essa criança teve um investimento tão significativo que ela agia como se isso não fosse um problema para ela. O que é muito difícil, muitas vezes, para os pais fazerem esse investimento no bebê com tantos problemas, são muito evidentes, né? Mas você trouxe uma questão que me fez pensar, né? Você fala de uma diferença
entre tratar como sujeito e supor sujeito, se eu bem entendi, você trouxe isso, não é isso? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse ponto, porque uma coisa que me fez pensar é assim, o quanto que hoje, nesse nosso tempo, com toda a velocidade proposta pelo nosso tempo, o quanto que os pais não têm a expectativa de lidar já com o sujeito nesse bebê, o que pode dificultar justamente a suposição. Enfim, eu queria te escutar um pouco mais a respeito disso que você trouxe, que eu achei muito interessante, um apontamento muito interessante. Lo que dije antes a Paula, la diferencia entre suponer el sujeto y pensar que el sujeto ya está, es que es la esencia del otro que uno le presenta al bebé. La esencia del otro, sin falta, puede pensar al sujeto identificado con una máquina omnipotente. O sea, yo si me identifico a llenar todas las necesidades del bebé constantemente, sin alguna falta, yo puedo pensar el sujeto del bebé, puedo hablar con el bebé, pero nunca estaré en posición de otro con una falta, con un deseo. Ese es el problema, esa es la diferencia. En vez de suponer un sujeto, es saber que mi deseo de analista está en juego en la transferencia, está en juego en el transfer. Y que ese transfer, que esa esencia, digamos, de mi falta, es lo que va a permitir al bebé construirse. Si no tengo faltas, si no hay un deseo propio, es imposible suponer realmente un sujeto, como lo dice Alain Vanier, como lo ubica Alain Vanier. Es muy difícil que yo vea un signo del bebé y que pueda interpretar. Si yo soy un otro sin falla, sin faltas, yo veo el signo del bebé y sé lo que es, ya sé. No supongo, no interpreto, no tengo dudas. Es así como las madres que a un cierto momento, cuando el bebé empieza a hablar y dice algo que no corresponde a lo que ellas imaginaron, tienen dificultad. Esas son las madres que tienen dificultad en suponer el sujeto. Es escuchar que tal vez el sujeto está separado de ella. Aunque ellos lo llevan, está separado. Esas madres o esos, digamos, esas enfermeras o cualquier persona que se ocupe del bebé que no tiene, digamos, esa falla, no logrará suponer el sujeto. No logrará dudar, no logrará hacer una pregunta, no será nunca en falla y no tendrá ese deseo, será simplemente, digamos, la omnipotencia del saber. Sim. E você concorda com isso que me ocorreu, que talvez a incidência, a grande incidência de diagnósticos de autismo está em função também do conceito de espectro, é claro, né? Ampliação do espectro, mas que nosso tempo convoca a uma ideia de uma verdade absoluta, um conhecimento de tudo, e que talvez, para alguns pais, ficam fazendo a suposição de que o sujeito já está ali ao nascer. E daí é uma dificuldade de fazer justamente essa suposição. Na sua fala me ocorreu isso, não tinha pensado nisso. Sí, el saber omnipotente impide suponer un sujeto, porque
todo niño que tenga un diagnóstico siempre va a ser un sujeto diferente, siempre tendrá una historia diferente, siempre tendrá un deseo diferente. Entonces, la cuestión del diagnóstico y de la categorización, como decía antes, que la muchacha que hizo la pregunta, diferencia entre autismo, psicosis, hiperactividad, hizo muy bien en preguntar y englobarlos juntos porque están mezclados. Yo tengo pacientes psicóticos que están diagnosticados hiperactivos. A ver, entonces, la hiperactividad, que es un diagnóstico reciente, nuevo, que muchas veces tapa la cuestión de la depresión profunda y de la angustia de actuar para no pensar o de ocupar a los demás para evitarles de pensar, porque no sabemos quién es que no tiene que pensar, el niño o los padres. Muchas veces hay que preguntar cuando hay un niño hiperactivo, ¿quién es el que le hace cómodo no estar pensando en sus problemas? ¿O quién está tratando de curar la depresión? El niño muchas veces quiere curar la depresión de los padres haciendo mucha bulla, mucho ruido. Entonces hay unas cuestiones que están abajo, en profundidad, que no son fáciles de identificar, pero lo que sí nos puede impedir es suponer un sujeto. Esa búsqueda infinita entre categorías diagnósticas que cambian cada 7, 10 años, nos impide ver al sujeto que tenemos de frente si ya está formado y a suponerlo si todavía se tiene que construir. Hay niños autistas que todavía están en la necesidad que se suponga un sujeto porque nunca se pudo construir. Se dice que la posibilidad de dar significantes en lo real que presenta el niño autista es una necesidad importantísima que nos permite crear una teoría para suponer ese sujeto, no el autismo, ese sujeto. Sí. Entonces, el diagnóstico de autismo que estaba preguntando antes es un diagnóstico que sí, en efecto, hacen pediatras y psiquiatras, pero muy tarde. Marie-Christine Lasnik creó lo que es la grille Préau, que es una identificación de signos muy tempranos, 0-18 meses, para identificar los riesgos de autismo y de sufrimiento del bebé, para poder empezar rápidamente lo que es la cura del bebé a riesgo. Lamentablemente hay recorridos que se paran a mitad y nos paramos en una cosa que es entre la psicosis y el Asperger, porque muchos padres ven que ha mejorado bien el niño y no lo traen más, pero no se ha concluido. Por ejemplo, hay niños que vuelven luego porque no han concluido la terapia, porque se para a mitad, y ahí está la diferencia, se ve bastante la diferencia entre lo que es una psicosis y un autismo. En los dos, de todas maneras, los tiempos de la pulsión no están terminados, pero el niño psicótico es mucho más sociable que el niño autista. Hay una diferencia clínica que digamos, solo la experiencia de algo puede ayudar, porque en lo que es los manuales diagnósticos ya la psicosis infantil no está. Bueno, estamos adiantados na hora avançada já, né?
Como eu previa, o tema inflamou aí todo mundo. Tem mais alguma pergunta aí, Alexandre, colocada? Então, o José Luiz esclareceu aqui a pergunta que ele queria fazer no começo. Eu já respondi ao Zé Luiz em particular. Então tá bom, ok. É uma pergunta em que ele quer saber sobre o trauma no indivíduo. Pode ser que eu não esteja entendi. enganada. Eu achei que fugia um pouco, né, do específico que a gente está tratando e me dispus a esclarecer mais tarde diretamente com o Zé Luiz. Porque o indivíduo já está dividido, não? É um conceito básico, né? Ele mesmo disse que está começando agora, que está gostando. Eu lhe dei boas-vindas e disse a ele que eu estou à disposição, porque é um assunto mais geral, né? A questão do trauma é um conceito fundamental no Freud. Então, Zé Luiz, olha, estou te aguardando. Se você não me procurar, eu vou te procurar, hein? Alexandre, pode passar o contato, tá? Bom, gente, Flávia, obrigada pela oportunidade, né, de coordenar esse encontro, de trazer a Francesca aqui, de fazer esse reencontro de Paris para cá, nesse momento de pandemia. Agradeço imensamente a Francesca e a Paula. Sei que para vocês a hora aí já está de madrugada, e a generosidade de vocês em expor, em repetirem. O que eu achei muito bonito, eu quero destacar aqui, principalmente as pessoas que estão se aproximando da escola ou do estudo de psicanálise com Lacan, ou do estudo de psicanálise, que a gente pode discordar, né? E discordar numa escola é fundamental, é isso que faz crescer. Né? Muito obrigada, Paula, muito obrigada, Francesca. Passa a palavra para a Flávia. Gracias por la invitación. E a escola está à disposição de vocês para qualquer coisa, tá? Estamos aqui, o laço está feito. Flávia, muito bem. Eu só queria super agradecer vocês, as contribuições, são questões super importantes, assim, é um tema que me interessa muito, acho que a gente pode futuramente, né, assim, tentar conversar mais vezes, porque ainda tem muita coisa para se falar, né? Eu agradeço muitíssimo, quería incluir un poquito más la cuestión de André Boulanger y la sensorimotricidad como la posibilidad para los padres de darle apoyos a los bebés que no logran entrar en la relación, porque hay algunas dificultades también a nivel sensorial que no logran gestionar muchas informaciones. Entonces hay algunas prácticas, un approach diferente que permite facilitar esos bebés en dificultad. Entonces allí hay algo de añadir a lo que es la suposición del sujeto para poder aprovechar a esse sujeito também. Então, temos que fazer outra. Eu também queria saber mais como é que é essa prática multidisciplinar, se são todos juntos, se é em sequência, mas a gente vai ter que fazer outra, porque a gente já passou muito do horário, principalmente por vocês. Seria uma indelicadeza esquecer que vocês estão 5 horas adiante. Não, para mim está bem. Obrigada, hein? Obrigada a vocês. E a escola está de portas abertas para o que vocês quiserem trazer ou participar, tá bom? Super. Beijo a todos, obrigada gente. por você também, viu? Foi ótimo o encontro, muitas questões boas. Que bom, fico satisfeita. Obrigada. Gente, boa noite, obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Gracias por boa la noite. invitación. Gracias, a la próxima. Até a próxima. Até breve. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, Cecília. Muito boa.